Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Padre, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre. Muy buenos días, amada iglesia. Amigo, usted que nos está sintonizando a través de esta programación, les saludamos en esta mañana y es un gozo, una alegría poder llevar ante usted este programa Tendencias de nuestro tiempo, ya que los lunes, miércoles y viernes a esta hora es llevado hasta su hogar, a su trabajo, en su automóvil, donde usted que se encuentre. Le agradecemos infinitamente por su participación al estar escuchando la palabra, la bendita palabra del Señor, esperando que este día no sea una excepción a las otras ocasiones donde siempre la palabra es efectiva y trae gozo, trae restauración y trae bendición. Queremos saludar a nuestra gente que nos sintoniza en la ciudad de Chinandega, ahí en Radio Estéreo Vida, igualmente como Radio Shalom. Igualmente queremos saludar a toda nuestra gente en las calles ahí de la ciudad de Nueva York. Queremos saludar a Radio Oasis Espiritual, igualmente como Radio Adoración 1500 aquí en la ciudad de Winston-Salem, igualmente como en cualquier parte de la nación americana. Queremos darle nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por el cual usted también se enrola a ser parte de esta bendición tan grande. Así es que en esta mañana, como siempre, el pastor Natividad Ramos de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en el cual estamos aprendiendo, estamos escuchando, estamos abrazando la fe maravillosa a través de nuestro hermano apóstol Pedro, basado en la primera carta
de Pedro. Así es que vamos a darle lugar a nuestro hermano Natividad Ramos Ramos. Pastor, muy buenos días. Adelante, los micrófonos son suyos. Muy buenos días, mis hermanos. Bueno, pues terminando una semana más de participación, y creo sinceramente que hemos sido bendecidos y ayudados por el consejo de la palabra. Y yo también pienso que si estas cosas las asimilamos, se convierten en un capital que construye, arraiga a nuestra vida de fe en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, gracias, los hermanos de Nueva York, de Nicaragua, bueno, de todas partes donde nos están escuchando, les agradecemos en Cristo Jesús la gentileza de otorgarnos este tiempo para reflexionar junto con nosotros sobre estas cuestiones que el apóstol Pedro está planteando a los hermanos que andaban dispersos y extranjeros. Es decir, recuerde que a causa de una persecución incipiente, los hermanos tuvieron que salir de sus lugares de origen, y eso los puso en desventaja, por supuesto. Entonces vamos a pensar en creyentes que andaban en desventaja. Y vamos a encontrar en este capítulo que vamos a leer, por cierto, entramos hoy al capítulo 5. Estamos viendo ya el final de esta carta, y vamos a encontrar que había muchas iglesias sin duda, o por lo menos había iglesias en todos los lugares donde los hermanos dispersos andaban, y por supuesto ellos tuvieron que acercarse a esas iglesias que había en el Asia Menor donde ellos andaban. Y entonces el apóstol Pedro, que debo decirles, todo un pastor, y yo he estado observando la conducta, las actitudes de Pedro, la operación de Pedro, y es lo que hemos siempre dicho: cuando Dios llama a un hombre, y si lo pone de pastor, le dará corazón de pastor, consejo de pastor, perspicacia de pastor, para poder prever, anticiparse a los problemas que puedan venir sobre el rebaño de Cristo, y dar un paso al frente o adelante para advertir, para prevenir y sacar bien librada a las ovejas del Señor. Esa sería una explicación simplificada de lo que es el pastor de Dios. Y el apóstol Pedro, ahora escribiendo a los hermanos esos, les dice en el capítulo 5, desde el versículo 1 al 4: ruego a los ancianos que están entre vosotros. No eran hermanos ancianos de ese grupo disperso, sino es una referencia a los pastores que había ya en esas regiones. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y ahora se dirige no a los hermanos, sino se dirige precisamente a esos pastores que indiscutiblemente recibieron a esos hermanos en su congregación. Sin embargo, Pedro tiene mucho cuidado, y mire qué sutileza, de que esos pastores no vayan a sentir que tienen ventaja sobre esos hermanos que están en desventaja. ¿Sí? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es decir, hermanos pastores, por allí andan muchos hermanos que tuvieron que salir de su lugar de origen. Ellos están entre vosotros, por ahí están en la región.
apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella. No se sientan obligados, o sea, no lo tomen como qué carga ahora con estos, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo deseados ejemplos de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué interesantes palabras. Veamos esto así, de una manera sencilla. Está escribiendo no a los pastores, les está escribiendo a los hermanos, a esos creyentes que andaban dispersos y que dijimos se sentían y se veían en desventaja. Y este pastor que es Pedro los fue cuidando, estuvo al tanto de ellos como debe ser el buen pastor, que Jesús dijo que el buen pastor considera su rebaño, es decir, lo observa, ve los problemas que pueden haber, se anticipa, sale adelante de ellos y les limpia el camino para que puedan caminar bien. Entonces, esta carta no se las está escribiendo a los pastores, está escribiéndosela a los hermanos que andaban dispersos. Pero entonces, ahora, a través de esa carta que les hace a los hermanos, le ruega a los pastores que había en las regiones, a donde indiscutiblemente los hermanos pues se refugiaron. Tenían que buscar dónde. Y Pedro dijo, no lo sientan esto como una carga. Y entonces les recomienda que apacienten a la grey que está entre vosotros. No está hablando propiamente de las iglesias que estos pastores, que estos hermanos pastoreaban. No. Está hablándoles de estos hermanos que andaban dispersos. Están entre vosotros estos hermanos. Pues es la grey del Señor, son herencia de Dios. Apaciéntenlos, cuídenlos, no por necesidad. No se vayan a aprovechar de esa situación y sientan que ustedes tienen señorío sobre de ellos. Qué interesante. Y es entonces cuando les dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Así que con esta pequeña síntesis, usted ya tiene una idea de que Pedro va a estar ahora ministrando a los pastores. Así que por fin hemos llegado a este capítulo 5 de esta carta, que es prácticamente el final. Y pronto nos vamos a despedir de ella. Y que escribió, dije, no a los pastores, sino a esos hermanos que llamó extranjeros y esparcidos, y que en realidad ha sido muy abundante en consejo pastoral. Y quiero volver sobre mis pasos antes de avanzar en el capítulo 5 y decirle al capítulo 4 que será inolvidable. El capítulo de los sufrimientos, ¿se acuerdan, hermanos? Aunque debo también decir que el apóstol no trató de poner en alto y engrandecer lo del sufrimiento. No, el apóstol trató de poner muy claro las causas del sufrimiento como lo que sí tenía toda la importancia, la causa del sufrimiento. Así que ahora nos vamos al capítulo 5, hermanos. Y vamos a ver qué tiene para nosotros, donde nos recibe el apóstol con las palabras, ruego a los ancianos que están entre vosotros, ruego a los pastores que están allí en la región donde ustedes andan,
yo anciano también con ellos. Pero no solamente eso, sino que testigo de las aflicciones de Cristo, testigo de calidad, porque a mí me consta, pero que soy también, es decir, como ellos, participantes de la gloria que ha de ser revelada. Y agrega, apacentad la grey que está entre vosotros, apacienten a ese pueblo que anda disperso, teniendo cuidado de ellos. ¿Vio conmigo? Está recomendándoles a los pastores, porque los hermanos sin duda se refugiaron con ellos, se acercaron a la iglesia, y por supuesto dice teniendo cuidado de ellos. Pero déjeme aclararle algo. No dice apacentad la grey que está entre vosotros, sino dice apacentad la grey de Dios. Y eso cambia todas las cosas. A ver cómo está esto. Está dejando muy claro desde el principio una cuestión que todo pastor no debemos olvidar. ¿De quién son las ovejas? Las ovejas son de Dios. Lo está diciendo el apóstol Pedro. Está fijando postura. Luego entonces, aquí tenemos esto. La iglesia que yo pastoreo aquí en Monterrey no es mi iglesia. No es mi grey. Son las ovejas de Dios, compradas por Cristo con su propia sangre. Y entonces el apóstol Pedro quiere reactivar la conciencia pastoral para decirles cómo han de ser pastoreadas. Si se pierde la conciencia pastoral, se apacienta el rebaño como si fuera propiedad. Y este es un mal de este tiempo. Ahora, ¿sabe qué ha hecho el apóstol? ¿Sabe qué ha hecho? Ha fijado postura, que la iglesia son herencia de Dios. Y que si cualquier pastor tiene muy presente que son herencia de Dios, entonces va a tener cuidado con ella. Y de entrada el apóstol nos deja ver que en realidad esos hermanos extranjeros y dispersos estaban muy bien identificados y estaban establecidos en una diversidad de iglesias que había en esa región. Descubrimos entonces que había muchas iglesias, había muchos pastores. Pues dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, ruego a esos pastores. Y aunque usa el término ancianos, es por demás evidente que está hablando a los pastores de las diversas iglesias que estaban establecidas en esos países. Porque luego les habrá de decir, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Allí andan, la grey de Dios anda entre las regiones de ustedes. Pastoreen la grey de Dios. Ahí está. Esto es que los anima a que sean buenos pastores. Y en el verso 4 les da una promesa gloriosa. Cuando apareciere el príncipe de los pastores, cuando aparezca el príncipe de los pastores, que fue el que me puso a mí a pastorear y que lo convirtió, dije, en el pastor que no quería que se le perdiera ninguna de las ovejas de su Señor. Imagínese si alguien pastorea una iglesia con esa pasión, que no se me pierda nadie. Voy a cuidarlos
porque son las ovejas de mi Señor. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, les va a dar una recompensa preciosa. Pues todas estas frases hacen evidente a quién se está dirigiendo a través de la carta que manda a los hermanos. Pero veamos, hasta aquí él ha enseñado, acuérdese, hasta el capítulo 4, ha estado enseñando a la iglesia acerca de la excelencia de la vida cristiana. Es decir, no lleguen ustedes en tropel, mis hermanos, a esas iglesias. Ustedes tienen una vida que cuidar, un testimonio y una fe. Y les advierte. Pero ese era solo un lado de la cuestión. Ahora, fíjese, yo digo que el apóstol ha terminado con los hermanos de la iglesia, a los creyentes, y ahora voltea a ver otro grupo, el de los pastores. Y son los que han de pastorear esa gente. Busca que sean una iglesia saludable. Pedro les establece que es necesario una vida congregacional, si es posible. Que estos pastores asuman conciencia entonces de excelencia pastoral. Porque si se califica a un pastor por ser un buen administrador en términos económicos, en visión para construir edificios, pues está errando. El buen pastor es aquel que no permite que se pierda ninguna de sus ovejas, el que está considerando su rebaño, porque luego les va a decir que no por ganancias. ¡Qué cosa! Y se lo dice a manera de ruego. Ruego a los ancianos, ruego a los pastores. Y yo digo, ¿cómo? ¿Ruega? ¿Pero acaso no era él un apóstol? ¿Sí? Y tenía facultad de apóstol. Pero en vez de asumir, ándele aquí, vamos a otro punto fino de esta carta. En vez de asumir su condición de autoridad apostólica y ordenar, que esa es una cuestión muy importante, se llama a sí mismo un anciano más, un pastor más entre ellos. Pero aquí, en el cómo lo ha dicho el apóstol Pedro, hay una estrategia. Porque la verdad es que sigue fijando postura ante los pastores. Algo así como, no quiero que la iglesia la conviertan en un señorío. No quiero señores pastoreando, porque la grey es de Dios. Y los pastores son pastores de Dios, o por lo menos así deberían entenderse. Que no ejerzan una actitud arbitraria sobre las ovejas, interesándoles muy poco si se van o se quedan, si continúan en su vida cristiana o no. Aunque ese ruego en realidad es un mandato que el apóstol ha dado. Pero al mostrar ante ellos esta humildad de trato, porque estoy diciendo, no exhibió credenciales de apóstol para mandar sencillamente porque tenía jerarquía. No, le ruega. Y entonces mostró ante ellos humildad de trato. No exhibió que es un apóstol o alguien que ha sido muy cercano al Señor Jesús.
Y al no exhibir esas credenciales, porque ¿cómo es con una hora de exhibir credenciales? Incluso ya no quieren algunos que le llamen pastores, sino que le den un título universitario, académico, cuando que eso de pastor de Dios es la cosa más linda. El apóstol, al no usar esas credenciales apostólicas, de ninguna manera se pone en desventaja, sino que está estableciendo una cuestión más de cómo la arrogancia no tiene razón de ser en los que presiden al pueblo de Dios. No puede usted, pastor, caminar como pavo real, mucho menos traer guardaespaldas. Y concluyo que esa manera de dirigirse a ellos, mis hermanos, es un categórico no al señorío sobre el pueblo de Dios. Tampoco será el pastor, tampoco estoy diciendo que el pastor debe ser menospreciado. Así que les hace un ruego. Pero, ¿qué hay de fondo en todo eso? Creo que eso lo aclara el significado de la palabra rogar, donde la palabra rogar en este pasaje significa literalmente, fíjese bien, llamar a los pastores, a los demás, a que se pongan de su lado. Les ruego, dice Pedro, pero el griego implica que los está llamando a ponerse de su lado. Y si le damos sentido a eso, les está pidiendo que se pongan de su lado y vean la iglesia de Dios como Él la ve. Que sientan por ella lo que Él siente, porque Él siente lo que sintió Jesús. Y al decirles que se pongan de su lado, está pidiéndoles no solo que se pongan del lado de Él, sino del lado de Jesús, el príncipe de los pastores. Sería igual a entender que Pedro rogó a los pastores de todos los tiempos: pónganse de mi lado. Dígame una cosa, hermano, ¿no es maravillosa la enseñanza de Pedro? Pero ¿cómo es eso de ponerse de su lado? Pastoreando la grey de Dios como Él ha pastoreado, entendiendo a la iglesia como Él ha entendido, anticipándose, vigilándola con todo corazón, y no como una carga, sino como un privilegio del príncipe de los pastores, porque él tiene una versión de primera mano, al haber estado muy cerca al Señor y haber visto al Señor Jesús cómo amaba a sus ovejas. Así que diría: pónganse de mi lado, porque yo me puse del lado del Señor. Y es aquí, en su llamado a estar de su lado, donde sí echa mano de lo que Él es. Y les he dado razones muy valederas. La primera, porque yo soy un testigo, y testigo muy cercano a las aflicciones de Cristo. Testigo porque yo estuve allí y lo vi con qué amor se entregó por su pueblo, por su rebaño. Qué barbaridad. Qué lejos a veces se queda la casta pastoral de estas cosas. La segunda, porque como ustedes soy participante de la gloria que ha de ser revelada. Hermanos, tenemos la misma causa, esperamos lo mismo. Soy muy cercano de Cristo y ahora soy muy cercano a los pastores. Así que, por un lado, es cercano a Cristo y a la vez cercano a ellos. Pero vamos a eso, que es testigo de los sufrimientos de Cristo, dice. ¿Acaso se refiere a esa clase de sufrimientos que trae la vida?
¿Ve cómo estuvo hablándonos primero de sufrimientos? No. O está hablando de un sufrimiento en particular de manera única. Se está refiriendo a la cruz. Pero antes de ahondar en eso, veamos a qué se refiere Pedro cuando afirma que él es testigo de los sufrimientos de Cristo. Según el griego, en este caso particular, significa que Pedro está diciendo que él es un testigo de calidad. ¿Y quién es un testigo de calidad? Al que le consta, porque él vio eso. Y por lo tanto, puede ser considerado como un testigo judicial y podía certificar aún con su propia vida lo que él testificaba. Implicaba que lo que oyó, vio y conoció sobre la causa por la cual Cristo padeció, podía darle veracidad entregando hasta su propia vida. Qué ruego tan profundo e intenso. Era lo mismo que decirles que su testimonio tenía carácter legal, por haber sido testigo presencial, porque oyó del mismo Señor Jesús la razón por la cual ponía su vida por sus ovejas. Ve lo que está haciendo mi hermano pastor. Los estaba preparando para darles mandamiento sobre cómo pastorear la iglesia del Señor Jesús. Por lo tanto, su testimonio sobre los padecimientos de Cristo debía ser recibido como Cristo, como cierto, incluso en un tribunal y aún sometido bajo juramento de decir la verdad. Eso es lo que implica lo que Pedro le está diciendo a los ancianos. Así que, por lo que está diciendo, mis hermanos que me escuchan, Pedro ahora sí está apelando a la autoridad moral que tenía para convocarlos a ponerse de su lado. Y eso debía ser suficiente para mostrar ese derecho a establecerles a los pastores el cómo se debe pastorear la iglesia del Señor. Sin embargo, el apóstol da una segunda razón y les dice: porque soy participante de la gloria que será revelada. Soy participante de la gloria que ha de ser revelada. Oiga, pero ¿a qué se refiere el apóstol con eso? La gloria que será revelada se refiere a ese día, cuando el Señor Jesús venga por nosotros, se termine el trabajo pastoral y le entreguemos al Señor buenas cuentas, que le tratamos a su rebaño con todo el corazón, que no lo menospreciamos, que no lo tratamos como si fuera un señorío. Y esa venida del Señor por nosotros nos da entrada a participar de un estado glorioso, como lo es ser transformados a la semejanza de Cristo. Por eso se llama a sí mismo participante de eso que habría de suceder a todos. Porque esa experiencia de ser glorificados habrá de ser una experiencia común. Nos sucederá a todos los hijos de Dios que seamos levantados en su venida. Oiga, pero espéreme tantito. Pero ¿cuál era la intención del apóstol al decir todo esto? Es que él fue testigo no solo del sufrimiento de Cristo, sino la causa por la cual sufrió. Y este hombre, Pedro, habrá de tener siempre en su corazón que él vio al pastor morir por sus ovejas.
Y al recordar ese amor con el que se murió por ellos, cuidó de ellas con ese amor que hemos descubierto en cada una de sus palabras en esta carta pastoral. Él sabe a quién le está cuidando las ovejas. ¿Le parece a usted, hermano pastor, esta mañana que el apóstol nos está dando cátedra? Él sabe que no son de su propiedad. Usted debe tener lo mismo en su conciencia, porque no puede ser arbitrario con ellas, abusivo, porque Él estuvo allí y vio lo que costó al Señor Jesús ganarlas con su sangre. Por eso les dice categórico: yo soy testigo presencial. Y al decir eso, quieren motivar a los pastores, a todos los pastores, y me refiero a los pastores que son llamados para ser pastores por parte del Señor. Por eso siempre hemos dicho los viejos predicadores: ¿cuándo te llamó el Señor al ministerio? Cosa de la que hoy ya no se habla. Ya no, el ministerio está secularizado. Pero si usted es un pastor al que Cristo llamó a ser pastor, tendrá amor de pastor, corazón de pastor, consejo de pastor, entendimiento de pastor. Ve usted la importancia, porque cuando el Señor nos pone a hacer algo, nos da también los recursos para hacerlos. De tal manera Él está ministrando a pastores que no vieron al Señor Jesús morir por sus ovejas, que Él sí lo vio, que sí lo oyó. Y quiero llamar a este pasaje del capítulo 5 la herencia pastoral de Pedro, que así como Cristo llenó su alma de amor pastoral, que no quiere que se pierda ninguna de las ovejas de su Señor, que no se desinteresa de ellas, que no se despreocupa si se las come el lobo. Él no deja que se pierdan, que no las menosprecia. Y aquí está el ejemplo. Todavía anda al tanto de los hermanos que andaban dispersos. Es lo que le estoy diciendo. Vea a este pastor Pedro, todavía cuidando ese rebaño, allá donde quiera que andaban, trataba de contactar, de enterarse. No los ha abandonado para que no sean presa de las fieras o de las aves de rapiña de almas. Y por si eso fuera poco, él vivió esa experiencia personal después de haberlo negado. Después de que le dolía hasta el alma haber negado al Señor. Pedro está en Galilea. Andaban pescando. Volvieron a su antiguo trabajo. Y hasta allá va el Señor Jesús. Y se pone a orilla del mar. Un encuentro que debió ser para Pedro muy vergonzoso, donde habría de esperar la más severa de las reprensiones. Según Juan 21, 15 al 17, podemos decir que Pedro era una oveja que le había fallado. Desconoció a su pastor y ahora ha pasado toda una noche de pesca infructuosa, nada en las redes. Pero alguien se paró a la ribera. Era el Señor. Ellos no lo reconocieron. Y les pregunta de una manera muy tierna. Y le dice: mozos,
¿tenéis algo de comer? Él sabía que no habían tenido éxito. Y entonces ordena, o les recomienda, si usted quiere, echen la red a la mano derecha y hallaréis. Y lo hicieron. Y dice que la red se rompía y no podían sacarla por causa de tanto peso. Eso Juan lo percibió. Esto no es normal. Nosotros conocemos este mar. Y su alma percibe y se fija sin duda en él. Lo observa y lo reconoce. Y le dice: Pedro, es el Señor. Y entonces la cuestión sería: ¿qué habrá de hacer el pastor con esa oveja que le negó? Pedro no se atrevía a decir palabra, pero jamás olvidaría el amor, el cuidado y la delicadeza con que fue tratado por el Señor. ¿Acaso habrá de desecharlo? Le oye decir: Pedro, me aman más que esto. Cosa que hizo 3 veces. Y a la tercera vez Pedro no soportó. Se entristeció y lloró. Lo iba a desechar el pastor. Lo iba a desechar su Señor. Pero el buen pastor no hizo eso, porque Pedro estaba verdaderamente dolido y arrepentido. Y a esos el Señor no los tira nunca. Lo regresó, por el contrario, a una vida llena de buenos tiempos. Y le regala su confianza. Y le dice palabras que no esperaría nadie: Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Cómo? A ese Pedro, apacienta mis ovejas, le da un voto de confianza que levantó el alma de Pedro. ¿Me parece? Y Pedro nunca habría de olvidar ese momento. Y tomó muy en serio. Le agradeció al Señor que en vez de segregarlo, lo hiciera pastor de pastores, por así decirlo. Y ahora, con esa certeza, escribe a los pastores que hay en esas iglesias de la región, donde los hermanos sin duda se van a acercar, y a los pastores de todos los tiempos, y nos dice: apacentad la grey que esté entre vosotros, cuidando de ella. Luego, apacentar es cuidar. ¿Y cuál es la idea de cuidar? En griego significa mirar bien. Es observarla. El buen pastor observa su rebaño. Y es no solamente verlo, sino mirarlo, que significa poner fija la mirada para descubrir sus problemas. Es discernir, es percibir, es darse cuenta del peligro para esa oveja y se anticipa. Todo eso sería entonces tener cuidado de ella. Pero vea cuánto de eso es prevenir. Y ahora les da 3 no y 3 sí. Dice el verso 2 que cuiden la grey, pero no por fuerza.
O sea, no se sienta, pues ya ni modo, aquí anda esta gente. No por fuerza, no por imposición o exigencia, porque el buen pastor se entregó, no por exigencia, sino se entregó voluntariamente. Y si nos ponemos del lado del pastor, de pastores, del Señor Jesús, no podemos entonces trabajar en el pastoreo como si fuera una carga. Aunque como si le hiciéramos un favor al dueño del rebaño. Aunque es muy claro al decir que un ministerio es algo que nos fue impuesto, dijo Pablo. Que él no buscaba ser apóstol, pero que en el llamamiento, dice, porque yo injurié al Señor Jesús. Fui el peor de los pecadores, pero su gracia me rebasó. Se desbordó su gracia. Y soy apóstol no más porque él quiso. Eso es cierto. Yo en lo personal tengo una obligación que no busqué, pero es algo tan saludable que me alegro. Me siento realizado en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida ministerial. Y debo hacer lo que me pusieron a hacer y hacer a un lado todas las cosas. Dijo Pablo, de ninguna cosa hago caso, solo quiero terminar con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y es eso lo que puede llegar a ser entendido como si fuera una carga. Y es ahí donde viene en auxilio nuestro muy conocida palabra, la palabra sino, que es usada gramaticalmente para poner una cosa negativa frente a otra que es positiva. Y dice Pedro, no por fuerza, sino por voluntad, porque la voluntad hace que eso que es obligatorio no se sienta como obligación, sino como privilegio. Yo lo sé por experiencia propia y puedo decirles que para mí no es una carga, ni el ministerio ni la vida dura que he vivido. No es una carga, porque el Señor Jesús dijo que su yugo era ligero, que su carga era ligera, que su yugo era fácil. Y si yo me quejo de la dificultad, es un contradecir las palabras del Señor Jesús. Aunque sea una exigencia, creo que es una cuestión de hacer cuentas lo que mueve nuestra voluntad. Y yo le debo mucho al Señor Jesús. Y yo he hecho cuentas. Y mi gratitud me ha dicho que me conviene tener esa buena voluntad. Pero el apóstol luego ve hacia otro lado, aunque muy voluntarioso, pero tiene de por medio ganancias. Y dice, no por ganancias deshonestas, no por razones de codicia, pastoren. No pueden ser buenos pastores así. Y la tercera cosa, no como teniendo señorío, no como quien pisa fuerte frente al rebaño, y las pobres ovejas tiemblan cuando lo ven. Que en griego es que no deben sentirse como dueños, y que en griego implica la idea de orgullo que lleva al pastor a oprimir la grey de Dios. Termino diciendo, mis hermanos, esta enseñanza: pastorear no es una dictadura, sino un ejemplo a la grey, donde debe ir delante de sus ovejas y no empujándolas. ¿O no dice que el pastor va adelante y ellas lo siguen? ¿Dónde dice que va atrás empujándolas? Ellas le siguen por amor, le siguen porque lo conocen, oyen su voz. De tal manera, dice, cierra la idea, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mi hermano Isaí, allí vamos a dejar esta enseñanza esta mañana, que yo espero sea una bendición.
Gracias, hermano Isaí. Amén. Gracias a usted también, pastor, por esta enseñanza el día de hoy, que ha sido un beneficio para todos los radio escuchas, ya que el pastorado, pues Dios lo ha establecido, y damos gracias por aquellos hombres esforzados y valientes que saben el trabajo maravilloso que hay que hacer en estos tiempos. Vamos a escuchar esta alabanza y también recordándole que tenemos nuestra información para que usted se pueda comunicar con nosotros en cualquier momento a través de estos teléfonos y también a través del correo electrónico. Que había en el rebaño eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde al contarlas todas le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que errabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin fe. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.